llamó la atención hace unas semanas atrás que esa frase venía en mi mente retumbando cuando el apóstol hablaba en Mateo 16, cuando el Señor dijo el negarse a uno mismo. Dice la palabra en Mateo 16, 24, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos seguidores del Señor hay acá en esta mañana? Decidieron seguir al Señor, pero ¿cuántos realmente han tomado su cruz? Negarse a sí mismo. Porque negarse a sí mismo no estamos hablando de negación. Porque nuestra naturaleza humana quiere complacerse a sí misma, mas no negarse. Pero hay que estar con nuestra mente cambiada, como dice en Romanos 12:2. Y no adaptéis a este mundo, sino ser transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En la Reina Valera dice, no conforméis este siglo, sino ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Porque ante tantas circunstancias, tenemos hacemos negación cuando por voluntad propia renunciamos a alguien, a algo, por un buen propósito. Pero el negarse a sí mismo es rendirse completamente al Señor y seguir su voluntad, el cumplir su voluntad. ¿Cuánto estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios? Porque uno dice que es difícil, porque la cuestión no es qué tan costoso es seguir al Señor, sino es permanecer fiel a Él, cueste lo que cueste. Son perspectivas completamente distintas. Porque a veces en las circunstancias más adversas nos ocurre algo. Queremos buscar las soluciones según nuestra forma de pensar. Y ya en lo último, cuando ya no podemos hacer nada, buscamos al Señor. Y tiene que ser al contrario. Tenemos que buscar de su ayuda en primer momento. Porque de repente pensarán algo. Oye, comenzó a hablar y faltó algo. ¿Qué faltó al comenzar? Orar, ¿verdad? Y a veces nos sucede eso en nuestra vida. Ha sido cambio vertiginoso, la situación país, los problemas de cada quien, nos levantamos de muy temprano y de repente llegamos muy tarde de trabajar y el Señor no está metido en ningún lado. Porque el problema es que no tengamos tiempo para el Señor, sino que ¿dónde está nuestra prioridad? Así que en este momento levante sus manos y otra la ponga en su corazón y pida al Señor de esa sabiduría que necesitamos de este momento para poder discernir, para poder entender lo que el Señor tiene preparado para esta mañana, para cada uno de nosotros, para que nuestro corazón sea abierto, nuestro entendimiento al descubierto, para poder comprender, el poder discernir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tan gran temor en nuestra vida y que pueda haber esa sabiduría de lo alto para poder comprender de tu palabra, poner por obra cada uno de tus principios y ser una luz en medio de la oscuridad. Porque este es el meollo de todo esto. No es que es tan difícil es seguir a Jesús. Porque ya de unos años, mi esposa y yo, que estamos al frente de los matrimonios, muchos matrimonios vienen y dicen, qué difícil. Porque fácil es casarse, fácil es ir a la prefectura, firmar un papel, ya estamos casados. Pero el permanecer casado, el formar una familia, crear los muchachos, el mantener todo eso, es lo complejo. Igual sucede con nosotros. Porque uno tiene que negarse a sí mismo para hacer feliz a su cónyuge. Y más negarse a uno mismo para cumplir la voluntad de Dios. Porque hay tres aspectos para cumplir la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, la voluntad de Dios es una sola.
Hay tres aspectos de la voluntad de Dios. Hay un propósito para cada uno de nosotros, diseñado de antes de la fundación del mundo. Y la pregunta no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sino cuál es el propósito que tiene el Señor para mí. Y qué tan dispuesto estoy a cumplir su voluntad. Porque son tres aspectos. Uno, el cumplir la voluntad de Dios es nuestra santificación. Al llegar al Señor, Él nos llamó a ser santos. Nos dio el título de santo. Pero necesitamos caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Segundo, que el primero era el poder, nuestra santificación. El segundo, el ser agradecido en todo. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos en todo? ¿Y todo es? Todo. En lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. Porque qué bueno y regocijante es cuando todo chévere dice, gloria a Dios. Me siento bendecido. Pero cuando las circunstancias no van como nosotros queremos, ni creemos que deben estar así, ¿será que estamos siendo agradecidos al Señor? En todo. Y la tercera es la más compleja. Porque la tercera dice que el cumplir la voluntad de Dios es hacer callar la ignorancia de lo insensato a través de nuestro testimonio, a través de nuestro andar. Y viene una gran pregunta. ¿Será que estamos cumpliendo el ministerio de la piedad? De que todo lo que hagamos, de que todo lo que digamos, incluso lo que pensemos, es agradable a Dios. Porque algunos dicen, oye, pastor, lo que pasa es que ser cristiano es difícil. No, es sencillo. Porque todas las cosas que nos demanda el Señor son posibles hacerlas. Lo complejo para nosotros es alinearnos a la voluntad de Dios. Porque el negarse a nosotros mismos es lo complejo. Porque negarse a sí mismo implica negar nuestras propias ambiciones y buscar la voluntad de Dios. El ser agradecido en todo, el cumplir lo que es necesario para no ser uno más del montón, sino marcar la diferencia. Y no digan, ay, ese que es cristiano, ay, ese que va a casa de alabanza. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos debilidades. Pero el Señor comenzó una buena obra en todos y cada uno de nosotros. Y nos está perfeccionando día tras día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Pero nosotros debemos ser partícipes de esa transformación. Porque pensamos que es algo mágico. Bueno, ya recibo al Señor, bueno, que el Señor se encargue. No, el Señor ya lo hizo. Él envió a su Hijo a morir en esa cruz, tanto por ti como por mí, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¡Wow! Pero hay una necesidad de cada uno de nosotros y una responsabilidad. Necesitamos evidenciar que Cristo está en nosotros. Es necesario, pero con nuestra forma de vivir es que se va a evidenciar eso. Porque no solamente que nos vean bonitas los domingos, con una Biblia aquí bajo el brazo. Vamos para el servicio, o dicen por ahí, vamos para el culto. Pero no somos cristianos solamente los domingos en el día del servicio. Somos cristianos las 24 horas del día. Y los demás deben saber de que Cristo está en nosotros. Porque el negarse a sí mismo es reconocer nuestra antigua forma de vivir está crucificada con Cristo. Porque dice, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Pero ¿será que en verdad Cristo está viviendo en mí? ¿Será que está habitando en mí? ¿Será que mi forma de accionar, mi forma de reaccionar, mi forma de hablar está evidenciando que ya soy nueva criatura? ¿Que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas?
Porque es una tremenda responsabilidad ser discípulo del Señor. Porque ser discípulo es aquel que sigue. ¿Y le estamos siguiendo a cabalidad? Negarse a sí mismo implica despojarse de la vieja naturaleza y revestirse de la nueva en Cristo Jesús. Y como dije al principio, nuestra naturaleza está buscando satisfacerse a sí misma. Buscar todos los medios para que todos los pensamientos, todos esos deseos se lleguen a concretar. ¿Sí o no? ¿Cuántos a principios de año hacen una lista con todas las cosas que quieren alcanzar en este año? ¿Cuántos llevan ya más de la mitad hecho? Y a veces hacemos todo lo posible. Y a veces nuestra mente se pone maquiavélica. Y dice, pero maquiavélico no es hacer lo malo. Maquiavelo pensaba que el fin justifica los medios. Es decir, yo hago lo que sea para que eso funcione. Cueste lo que cueste. Se me atraviese quien se me atraviese. Esto es lo que yo quiero cumplir. Y esa debe ser nuestra manera de pensar. No. Porque negarse a nosotros mismos es ponernos a un lado y que otra persona esté primero. ¿Y quién es esa primera persona? Cristo Jesús, que murió por mí, que entregó hasta su última gota de sangre para que mis pecados fuesen limpiados. Y segundo, como creyente, como casado, la primera persona tiene que ser mi cónyuge. Porque tengo que ponerme a un lado para también hacerle feliz. Porque no nos casamos para hacernos feliz. Nos casamos para hacer feliz a nuestro cónyuge. El negarse a sí mismo lleva una vida de entrega y servicio a los demás. Romanos 12:1 nos dice, así que os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Esa es la traducción textual. Reina Valera dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¡Wow! ¿Cuánto nosotros nos estamos rindiendo al Señor? Porque el sacrificio no es entregar poco o lo mucho que a ti te cuesta dar. Porque en la negación, ¿cuántos padres han negado ahí en esta sala? De repente hacemos así nada más. ¿Cuánto dimos todos por el todo para nuestros hijos? Y decimos, ay, ve cómo ahora me paga. Ay, ve cómo ahora esto. No, porque el sacrificio es entrega completa. No es poco, no es mucho, es todo. Es lo que el Señor está buscando en nosotros. Y un sacrificio vivo, porque antes en el tabernáculo se llevaba el sacrificio, se degollaba y ahí se vertía toda la sangre. Pero el Señor dice que es un sacrificio vivo. No es que nos van a degollar a nosotros, sino que nos ofrezcamos completa y sin reserva ante el Señor. ¿Cuánto está dispuesto a hacer eso? Pero realmente, no de la boca hacia afuera, el de cumplir con todo esto. Porque una responsabilidad como creyente, el poder decir, soy cristiano, no cristiano en la secreta, es decir, que nadie sabe que somos cristianos. Somos agentes clandestinos. No. De que todo el mundo sepa que somos creyentes, pero no porque nos pongamos en una plaza o en nuestro trabajo, en el colegio donde estemos a gritar que somos creyentes. No. Que nuestra vida refleje a Cristo que mora en nosotros. Que nuestra forma de accionar, nuestra forma de reaccionar, sea Cristo en nosotros. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Porque es necesario todas las circunstancias que vienen a nuestra vida para forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y ahora como abuelo, me toca ver las comiquitas con los nietos. Y en las últimas dos que he visto, me llamaron mucho la atención.
La última fue Intensamente 2. ¿Quién las ha visto? Y ella habla sobre las emociones. Pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos que ciertas emociones son las que rijan y otras no? Pasa todo lo contrario a lo que decíamos. Son necesarias todas y cada una de las emociones en nuestra vida. ¿Para qué? Para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Porque ya no somos nosotros. Nuestra antigua forma de vivir ya no tiene que ser igual. Hay que despojarnos de ese viejo hombre. Pero no es que te va a desnudar, te quita el viejo hombre, no. Cuando llegamos al Señor, el Espíritu Santo desactiva el viejo hombre. Pero qué tan difícil es cuando nosotros mismos somos los que activamos nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque mira, hay cosas que a veces no trascienden y otras que sí. Hace un año aproximadamente descubrí que soy alérgico al gluten. Y a veces, pero a veces eso no trasciende. Sí, andaba con problemas, sobrepeso, y me tuve que quitar lo que más me gusta. Oye, cuando vi una pizza, una pasta. En la universidad yo desayunaba pasta, me era más cómodo y es lo que más me gustaba. Pero hace un año descubrí que soy alérgico. Pero qué difícil cuando es nuestra debilidad. Yo vi una pizza, vi una pasta, un pan, wow. Porque ¿qué sucedió? Porque hace un año, casi a 2 días del cumpleaños de mi esposa, estaba en una desintoxicación. Terminé la desintoxicación un miércoles, el viernes fue el cumpleaños de mi esposa y nos invitaron pizza. ¡Wow! Estaba yo en la gloria. Porque es lo que me gusta. Pero ¿qué sucedió? Después de esa desintoxicación, comí la pizza. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Los peores días de mi vida en cuanto a una reacción alérgica. Ya sabía que era alérgico. De otra vez hice la desintoxicación. Empecé otra vez a quitarme una cantidad de cosas. Pero llegó diciembre. Ay. Empieza en enero. Estoy traspolando todo esto porque no es algo que me contaron, eso lo viví yo. Lo estoy viviendo yo. Llegó enero y empecé, bueno, sí. Y otra vez recaía, el pan y las cuestiones. Y hasta que tomé la determinación de eliminar y fui más restricto. En 2 meses me quité hasta la forma de caminar. 0 maíz, 0 trigo, 0 cereales, 0... Me quité todo, lácteo, todo. Una desintoxicación fuerte. Y durante 5 meses fue así. Fui incluyendo poca cosa. ¿Y por qué 5 meses? Porque hace poco fue el cumpleaños de mi esposa. No comí torta el día de su cumpleaños, pero los días, una torta después así fría de nevera. Y sucumbí. Me comí mi pedazo de torta. Y yo sí, me metí el antialérgico porque es por si acaso. Pero ahí llevémoslo a la debilidad de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea su debilidad. ¿Qué es lo que esté luchando? Pero eso es el activar o desactivar nuestra naturaleza pecaminosa. No es cuando llegamos al Señor y decimos, wow, se me quitó todo. No, hay una parte de nosotros que tenemos que accionar. Y es necesario poner nuestra acción en ello. Entonces, piense por un momento, ¿cuál es su debilidad? ¿Qué está haciendo usted para combatir esa debilidad? Porque el cumplir el ministerio de la piedad, que todo lo que hagamos, digamos, incluso lo que pensemos, sea agradable al Señor, tremenda responsabilidad de nosotros como creyentes. Y a veces pensamos que con el hacer dieta, con lo que tenemos problemas de peso, se acaba la cosa. No, porque tú por un tiempo te quitas todo y cuando dejas la dieta, ¿qué pasa con el cuerpo? Otra vez vuelve. Porque ese es el mejor concepto de locura, el querer obtener algo distinto de hacer siempre lo mismo. Entonces, a veces queremos traspolar eso
a la parte espiritual. Voy a hacer una dieta espiritual. Pero cuando volvemos otra vez a lo mismo, ¿qué va a suceder? Vamos a estar en lo mismo. Entonces no necesitamos hacer dietas espirituales. Necesitamos, como dice Romanos 12:2, no amoldarnos a este siglo, sino cambiar nuestra forma de pensar para que pueda cambiar nuestra forma de vivir. Si eso no lo hacemos, no va a suceder nada, hermano. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el cumplimiento que debemos hacer? El deber de accionar de los santos. Le digo a los discípulos, a los matrimonios, que el libro de Colosenses es el manual de Carreño del cristiano. ¿Quién se acuerda del manual de Carreño? A ver, poco. Y se le cayó la cédula, pastor. Porque es el manual de Carreño. El manual de Carreño era el manual de urbanidad y de buena costumbre, que fue escrito por Manuel Antonio Carreño, nada más y nada menos que en el año 1853. Fue un manual que se establecía, fue escrito para los jóvenes, fue escrito para las mujeres, para que la sociedad se comportara de manera adecuada según esos parámetros. El cómo se debía comportarse dentro de la casa, fuera de casa, cuando en una fiesta, en todos lados. ¿Y sabían ustedes que ese manual lo tenemos nosotros? La Biblia es nuestro manual de Carreño. Y muchos lo tenemos por cuidado. Y el capítulo 3 de Colosenses se concentra todo. Porque debemos accionar conforme a la palabra. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo vive en vosotros con abundancia, con toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. ¡Wow! ¿Será que estamos reflejando la palabra a otro? ¿Estamos exhortando? Cuando vemos que alguien se está desviando, ¿será que vamos y lo exhortamos en amor? ¿O lo señalamos? Porque la verdad dice que si alguien está haciendo lo incorrecto, tenemos que ir con la persona allí, confrontarlo. Si no atiende, bueno, hay que ir con un tercero, con el líder. Y se sigue, y ya cuando no quiere hacer más nada, que dice la palabra, téngalo como un publicano. Como uno creyente, porque se está comportando como uno creyente. Pero dice que hay que expulsarlo, que hay que ignorarlo. No, esa es su decisión. Hace un tiempo atrás la pastora Georgina nos hablaba de que el Espíritu Santo en nosotros es como un GPS, que nos indica dónde ir. Si el GPS nos dice que vamos a la izquierda y nosotros vamos a la derecha, ¿es culpa del GPS? Es culpa de nosotros. Porque unos piensan que es algo mágico. Llegamos al Señor, bueno, que el Señor se encargue. Ya lo recibí. No necesitamos nosotros poner acción con nuestras obras. Colosenses 3:17. Y de todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Wow! Y otra vez dice, dando gracias al Señor, siendo agradecido. Menuda tarea tenemos nosotros como creyentes. Con la paz de Dios, versículo 15. En Reina Valera dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Pero resulta que la paz no nos gobierna. En la traducción textual dice que sea árbitro. Porque nosotros no somos como unos títeres. ¿Quién nos rige a nosotros? Nosotros mismos. Nosotros somos los que decidimos. Algunos piensan, ay, es que esta tentación es más fuerte que yo. La palabra nos dice que no nos ha venido tentación que no sea sobrehumana. Así que podemos con ello. Y más cuando somos creyentes, porque somos en Él, somos más que vencedores. No solamente de decirlo, sino de accionarlo. Él nos dio todas las cosas para vivir como Él nos demanda. Y dice, y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y se repite,
y sed agradecido. ¿Será que tenemos nosotros gratitud en nuestra vida? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Piense por un momento en el día de ayer. ¿Qué fue lo que usted pensó y habló desde que el sol se levantó hasta que el sol se ocultó durante todo el día? De las bondades del Señor, de la situación país. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? Eso fue lo que habló nuestra boca el día de ayer. Eso fue lo que compartió nuestra boca el día de ayer. Compartimos la palabra, compartimos de las obras maravillosas que ha hecho el Señor en nuestra vida. O es, oye, los reales no alcanzan. Ya comenzó Navidad y no tenemos nada. ¿Sí o no? Entonces, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos cambiar el chip. Despojarnos de ese viejo hombre. Porque nuestro testimonio es el que va a hablar. Porque no somos cristianos no solamente aquí en la iglesia, al momento del servicio o del culto, como dicen algunos. Voy para el culto. Y como decía el apóstol, que afuera hay un policía acostado mágico. Cuando usted viene a la iglesia, pasa el policía acostado. Gloria a Dios, levantámonos. Cuando levanto mis manos. Wow, adoramos al Señor. Pero cuando nos vamos, pasamos ese policía acostado. Nos volvemos su carita. El tigre que hay en nosotros se despierta. ¡Wow! No podemos ser de doble ánimo. No podemos ser de doble vida. En el Señor somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Dele fuerte aplauso al Señor. Nuestro testimonio en el hogar. Colosenses 3 del 18 al 21. Esposas, levanten la mano las esposas. Las que están ya a punto de casarse también. Dice, sed dóciles a los esposos, como conviene el Señor. Alguna piensa que ya empieza, oye, esa ya no me gusta. Pero dice, ser dóciles. Esposos, levanten la mano a los esposos. Los que están por casarse también. Dice, amad a vuestras esposas y no sois ásperos con ellas. Dice la palabra que nuestras esposas debemos tratarlas como un vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y ay, Dios mío, ¿cuánto estorbo hay por ahí? Porque es un compromiso, no es decir, soy hijo de Dios y aquí vean nuestras manos levantando, nos arrodillamos, hasta lloramos, parecemos esas comiquitas japonesas, parecemos una fuente. Porque son necesarias las emociones, todas las emociones son necesarias para forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas, para que esa buena obra que comenzó el Señor nos vaya perfeccionando día tras día, durante todo el día, hasta el final de nuestros días, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso no se logra levantando las manos solamente. Eso no se logra solamente recibiendo al Señor, listo, ya, que el Señor se encargue. No, hace falta también accionar de parte nuestra. Hijos, todos somos hijos. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ay. Y a veces somos más rebeldes que la palabra. Padres biológicos, padres de crianza, padres espirituales. No irritéis a vuestros hijos para que no pierdan ánimo. ¿Cómo estamos accionando con respecto a nuestros hijos? Porque digo, en mi casa, cuando estaba mi bisabuela, esa era como el zorro. En la casa había una mata esa de guayaba. Cuando uno se portaba mal, ¿sabes? Sonaba clics. Y desenvainaba esa ramita, se la ponía blanquita, no se la... 3 peinillazos le daba a uno, duraba como 3 días con esa ardor en la pierna. Y en mi casa todos eran beisbolistas. Lo que había en la mano lo lanzaban. No
me pelaban con nada. Y yo que tengo TDAH lo vine a descubrir ya tarde. Pero en mi casa me daban más palo que tambor en pleno diciembre. Pero es el poder accionar en nosotros. Cómo nos trataban. Y eso funcionó en mí, trató en mí en odio, en rencor, por la forma de expresión de amor. Porque para ellos era que estaban haciendo lo correcto. Pero wow, en el trabajo. ¿Cuántos tienen jefe aquí? Aquí nos dicen, esclavos, obedecer a todos en vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor serví. Wow. Los que son jefes, patronos, los que son gerentes, dad a los esclavos lo justo y lo equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en los cielos. Con los hermanos en la fe, nuestro testimonio, Colosenses 3:13, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. ¿Será que nos soportamos? Porque hay unas parejas que vienen a nosotros y dicen, ya no la soporto, pastor. Incluso hermanos de la iglesia que vienen al mismo servicio y se sientan en puestos distintos. No se atraviesan. Incluso matrimonio, que a veces lo vemos junticos y en un servicio lo vemos uno por acá y después lo vemos otro por allá atrás. O lo vemos en un servicio y vemos al otro en otro servicio. Soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Y lo más complejo, nuestro testimonio con los no creyentes. Colosenses 4, 5 al 6. Andad ciegamente con los de afuera, no más gastando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para saber cómo os conviene responder a cada uno. Wow. Ahora, ¿cuáles son los ajustes que hay que hacer? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? La palabra es explícita. Colosenses 3 de 5 9 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las cuales que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Habiendo despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis los unos a los otros. Porque el despojarse del viejo hombre no que se nos quita, no que se nos va. Dice la palabra que se desactiva. Pero somos nosotros los que volvemos a activar. Hablaba hace rato de él. Mi debilidad era en gran manera el trigo, el pan, la pizza. Pero cada vez que yo veía eso, dígame, cuando hace poco fui a Mérida, que olía los pastelitos, Dios mío, yo quería bajarme el autobús y echarle dientes ya, comerme por lo menos unos 20, porque es la lucha que tenemos cada quien. Pero ¿cuál es su lucha? Yo no la sé. Porque de repente su lucha no es por acción, sino de pensamiento. De repente usted no lo hace, pero lo piensa. Pero cuando aprendí en la palabra que lo que uno piensa es como si lo hiciera, tuve que aprender a pedir perdón. Porque tenía mucho rencor, tenía mucho odio en la familia por la forma que me habían tratado. Incluso llegando al Señor me costó el poder pedir perdón. Y que no hubiese nada en mi corazón contra otro. Pero ¿de qué hay que vestirse? Y con esto terminamos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Ese amor que derramó el Señor a través de su Hijo amado en la cruz del Calvario, que derramó hasta la última gota de su sangre, tanto por ti como por mí, para que todo aquel que en Él creyera tuviese vida eterna. ¡Wow! Ese mismo amor que fue vertido en nosotros en el momento que en Él creímos, y que ese mismo amor debemos verter en otro. No ser solamente vasos de honra, sino una jarra. Debemos servir, pero servir en amor. No como que nos están viendo, pues el Señor siempre nos ve. Que no sea por abnegación, sino negarse a sí mismo por amor. Así que ponga sobre sus pies, hermano. Que usted esta mañana pueda salir no convencido por la palabra, sino con la plena convicción de que usted es un hijo de Dios. Con la plena convicción de que hay que hacer ajustes necesarios para poder evidenciar a otros que el Señor vive en nosotros. De que somos una luz en medio de la oscuridad. De que estamos batallando con nuestras debilidades. Que estamos batallando con una cantidad de cosas. Pero nos dice su palabra que en Él somos más que vencedores. Que nos dice su palabra que nos da la fortaleza para poder enfrentar todas y cada una de las circunstancias adversas que vienen en nuestra vida. Que nos ha dado todas las promesas para vivir como Él nos demanda. De que esta mañana tú puedas alzar sus manos al cielo y poner otra mano en su corazón y decirle: Señor, ayúdame. Sinceramente yo no puedo. Necesito de tu ayuda. Ese árbitro en mi corazón que es tu Espíritu Santo, que me dirija. Y nosotros tener la determinación de tomar la decisión de que Él nos está dirigiendo, que Él nos lleva en el hoyo de su mano y está permitiendo una cantidad de cosas para nosotros forjar el carácter de su Hijo amado en cada uno de nosotros. De que cada uno de nosotros podamos ser esa luz en medio de la oscuridad. De que cada uno de nosotros podamos evidenciar que ya no somos nosotros, sino que Cristo mora en nosotros. A Él sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.